Estados Unidos pierde el trono del maíz y te preguntas por qué los agricultores estadounidenses están tan preocupados por sus finanzas. La respuesta es simple: ya no pueden más. No es solo que el precio del maíz haya caído por debajo del punto de equilibrio. Es que los costos de producción se han disparado a niveles asfixiantes. Durante casi toda la historia moderna, Estados Unidos fue el principal exportador de maíz del planeta. El rey indiscutible del grano. Pero en 2025, ese reinado se derrumba en silencio. Mientras los contratos se rompen, los barcos regresan vacíos a Nueva Orleans y las cosechadoras permanecen inmóviles en los campos de Iowa e Indiana. Canadá da un paso adelante y planta su bandera en los acuerdos comerciales con Japón, Corea del Sur y Europa. Una conquista silenciosa, pero devastadora. ¿Qué pasó con el maíz estadounidense? ¿Cómo se desplomó tan rápido mientras Ottawa firmaba acuerdos millonarios? Esta es la historia de un colapso que nadie quiso contar. Los aranceles han sido un golpe brutal. Tras las nuevas tarifas impuestas por la Casa Blanca a barcos de carga construidos en China, el costo de transporte por el Golfo de México aumentó un 25%. Solo eso ha añadido más de $900 millones al año en gastos. A eso se suman las tasas de fletes transoceánicos, que se duplicaron en apenas 2 meses. Y luego llegó la estocada final. La subida de tarifas por pruebas de residuos de pesticidas. Desde marzo de 2025, el Departamento de Inspección de Granos elevó la tarifa por muestra exportable de 57 pesos a 81 pesos. Un salto del 40% en plena cosecha. Ahora cada lote necesita ese certificado verde para no ser rechazado a medio camino del océano. El resultado: los barcos se amontonan en Nueva Orleans sin espacio ni papeles en regla. Más de 180 buques esperando turno, mientras los granos se pudren bajo la lluvia en el Medio Oeste. Cada día de espera cuesta otros 27 centavos por bushel. Para muchos agricultores, cosechar significa perder más dinero. Mientras tanto, el mundo cambió sus estándares. Ahora se exige grano limpio, verde y trazable por blockchain. México prohibió el maíz transgénico y exige certificados de bajo carbono. Asia y Europa copiaron el modelo. Estados Unidos, con más del 90% de su superficie sembrada con transgénicos, fue borrado de las listas blancas. ¿El beneficiado? Canadá, que con su sistema de trazabilidad blockchain y políticas agrícolas limpias, firmó acuerdos millonarios y consolidó su nueva corona. Hoy, el precio del maíz estadounidense cayó a 3 pesos con 45 centavos por bushel, el más bajo desde 2016. El canadiense se mantiene por encima de los 4 pesos con 20 centavos, gracias a su prima verde. Los compradores globales ya no se molestan: el maíz estadounidense cuesta más, tarda más, y no cumple con las nuevas reglas. Mejor cambiar de proveedor. Mientras la bandera de la hoja de arce flamea sobre cargamentos bien pagados, en el otro extremo del mapa los agricultores de Shelby, Iowa, ven cómo se acumulan toneladas de grano sin comprador. Según Reuters, las reservas no vendidas alcanzaron su punto más alto en 6 años. Más de 68 millones de toneladas atrapadas en silos. En Cedar Rapids, la oferta en efectivo es de apenas 3 pesos con 74 centavos por bushel, mientras que el costo promedio por acre supera los 165 pesos. Muchos ya no venden porque hacerlo significa hundirse más en deudas. Algunos están vendiendo sus cosechadoras en Craigslist. Otros manejan para Uber por las noches. El golpe es más que económico. En Indiana, la economía regional bajo el cinturón del maíz cayó un 6.1% en el primer trimestre de 2025. Las solicitudes de ayuda alimentaria se dispararon. Los bancos de alimentos están colapsando, justo cuando se propone un recorte presupuestario que eliminaría 133 millones de comidas para los más necesitados. Y en Illinois, el desastre climático empeora todo. El río Mississippi, por tercer año consecutivo, está en mínimos históricos. Las barcazas deben reducir su carga, los viajes se demoran hasta 15 días y los costos logísticos se disparan. ¿El resultado? Una economía agrícola tambaleante,
tierras hipotecadas y fondos de inversión que aprovechan para comprar hectáreas a precio de ganga. Mientras el mundo elige maíz canadiense, el imperio del grano estadounidense se desmorona y nadie parece saber cómo detener la caída. Algunas escuelas rurales en Estados Unidos han reducido su jornada a solo 3 días presenciales por semana. ¿El motivo? Ahorrar electricidad. Lo confirma el informe CTE de Eleanor Rural. En Nebraska y Minnesota, zonas clave para el almacenamiento subterráneo de maíz, se ha tenido que cerrar el grifo del riego. Una nueva regla azul del Distrito de Recursos Naturales limita el uso a apenas 13 pulgadas de agua por acre al año. Las cooperativas agrícolas han pausado las compras para no reventar los hilos. A lo largo de la autopista 6, los camiones de grano han desaparecido. Las gasolineras exhiben carteles de sin combustible y los comensales en Hastings cierran antes de las 6 de la tarde por falta de clientes. El diario local ya lo llama la economía zombie, los edificios siguen en pie, pero el flujo de dinero está muerto. Y luego llegó el golpe final, el etanol. Según la Agencia de Información Energética, las tasas de producción en el Medio Oeste han caído al 87.8%. 25 plantas están cerradas. Más de 200 millones de galones de capacidad están paralizados. En Columbus, Nebraska, la planta de Valero ha despedido al 60% del turno nocturno. El mercado de demanda de maíz, ya estrecho, se achica más. Desde los silos llenos en Iowa, las barcazas varadas en Illinois, hasta las bombas apagadas en Nebraska, cada eslabón roto empuja la crisis más lejos. El maíz estadounidense, ícono dorado del Medio Oeste, no solo ha perdido valor, está asfixiando a las comunidades que lo sostienen. Mientras tanto, la hoja de arce canadiense recoge contratos millonarios sin hacer ruido. La pregunta ya no es cuándo se recuperará el maíz estadounidense, sino cuántos pueblos se convertirán en fantasmas antes de que eso ocurra. Canadá no está salvando al maíz de Estados Unidos. Está creando su propia versión premium. Y lo hace con tal método que los importadores se sienten tan seguros como comprando un reloj suizo. Cada contenedor de exportación lleva rastreo por blockchain desde la semilla hasta el puerto, casi sin margen de falsificación. Un informe de Parmenaut confirma que los exportadores norteamericanos ya ven la trazabilidad como norma, y Canadá lidera gracias a su red de cooperativas agrícolas en Ontario y Saskatchewan. Pero un sello blockchain no basta. Ottawa obliga a cumplir con las 3 negaciones, no transgénicos, no glifosato y 0 emisiones por encima del umbral RED 2 de la Unión Europea. Esa regulación exige que toda la cadena agroalimentaria justifique su huella de carbono durante todo el ciclo de vida del producto. Canadá es el primer país de América del Norte con una plataforma única de divulgación para el maíz, lo que permite que sus envíos pasen a aduanas europeas 20 días más rápido que el grano estadounidense. La recompensa se ve en los tableros de precios. Según el informe de junio de 2025 de los productores de grano de Ontario, el maíz de cosecha vieja se paga entre $1.31 por bushel por encima de los futuros de Chicago, una prima del 22 al 30%. Incluso la cosecha nueva obtiene $1.49 más por bushel. ¿Por qué? Porque los compradores no solo pagan por maíz, pagan por reputación verde. El impulso más fuerte llegó en marzo de 2025, cuando Canadá y Corea del Sur firmaron el acuerdo CSKOEA de equivalencia orgánica. En apenas 3 semanas, cooperativas de Ontario cerraron contratos de 5 años con grandes grupos de alimentación. Simultáneamente, Saskatchewan aprovechó la debilidad del dólar canadiense y la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la UE para vender maíz no transgénico a Japón y los Países Bajos. Según datos del USDA en Ottawa, los exportadores ya están diversificándose debido al arancel del 25% impuesto por Washington a productos agrícolas. Los contratos de otoño con Europa se cotizan en promedio un 18% por encima del quote, según cotizaciones del puerto de Rotterdam. Un nivel que los agricultores del Medio Oeste nunca soñaron alcanzar. Pero no es magia. Canadá ha tejido una red de respaldo implacable.
Su agencia de desarrollo exportador permite a los agricultores asegurar un solo lote y reembolsa hasta el 50% del costo logístico en frío para conservar la certificación de bajo carbono. Estas ventajas se publican sin rodeos en sus portales oficiales como herramientas para evitar rechazos en puertos extranjeros. Y mientras Canadá acelera, Estados Unidos se paraliza. La misma semana que se firmó el acuerdo CSKOEA, el Departamento de Agricultura registró solo 30 barcos de grano cargando en el Golfo de México, un 14% menos que el año anterior. Las reservas con 10 días de antelación bajaron un 17%. Reuters advierte que los importadores estadounidenses están comenzando a redirigir cargas a Vancouver, aprovechando que la red ferroviaria canadiense conecta directamente con el Medio Oeste y permite fletes de retorno más baratos desde Asia. En resumen, la brújula del grano en América del Norte ha girado. El capital, los contratos y los buques ahora se inclinan hacia la hoja de arce. Desde una etiqueta blockchain hasta una prima de 2 dígitos, Canadá ha cambiado las reglas del juego. Y cuando el mundo exige estándares verdes, quien se adapta rápido no solo evita devoluciones, se lleva los aplausos y los millones. Mientras los agricultores de Iowa reducen pérdidas, el reloj en Toronto sigue contando nuevos pedidos. Y aunque el tablero de Chicago se tiña de rojo, en Canadá las exportaciones siguen floreciendo. El maíz estadounidense, que una vez dominó los menús del mundo, hoy vive un giro histórico. Su desplome arrastra no solo al cinturón del maíz, sino a toda la cadena agrícola del país: soya, leche, carne. Todas son fichas que tiemblan al borde de la caída. Si Washington no reacciona, el colapso se extenderá a la soya, con el 92% de su superficie sembrada con transgénicos. Europa ya la eliminó de su lista verde. Luego vendrá la leche. Granjas pequeñas y costos climáticos harán estallar la ola de bancarrotas más grande desde los años 80. Y la carne, criada con maíz sucio, pagará una multa de carbono superior a la de sus rivales canadienses o australianos, ambos comprometidos con emisiones netas cero para 2030. Hoy la Casa Blanca tiene solo 2 caminos. El primero: levantar el pie del proteccionismo, eliminar aranceles al equipamiento verde, abrirse a la trazabilidad y armonizar reglas de carbono con sus socios comerciales. Es caro políticamente, pero devuelve a Estados Unidos a la mesa global. El segundo, mantener los muros arancelarios, seguir con inspecciones caóticas y confiar en subsidios. El mismo camino que quebró al cinturón industrial en los 90. Canadá ya no quiere solo mercado, quiere la marca segura, limpia y confiable de los alimentos del futuro. El reloj avanza. La pregunta es si Washington corregirá la vía a tiempo, o si dejará que el tren rural se descarrile por completo.